que hoy se generó una polémica tremenda. Y bueno, no lo hemos platicado nosotros, no sé qué es lo que opinen cada uno de ustedes, y sí me gustaría escuchar su postura, sobre todo porque la Corte, pese a que digamos, el proyecto venía en el sentido de aprobar la despenalización del aborto, los demás ministros que votaron en contra. Es decir, en este caso, no se va a despenalizar el tema del aborto de un caso Veracruz que podría haberse tomado como un antecedente para todo el país. ¿Cuál es la opinión? Si quieres empiezo contigo ahora, Eric. Gracias, claro que sí. Primero, habría que decir, a ver, el aborto es el último recurso que debe existir, que existe en sociedades bastante avanzadas y democráticas y modernas, para poder impedir la tragedia que significa tener un hijo en las condiciones, circunstancias diversas, en muchas. Pero ese es el último recurso. Digamos que la promoción del derecho a poder abortar sin ser reprimida de ninguna manera debe ser, yo pienso, pues un derecho que se tiene que legitimar y validar en México, porque todas las mujeres deben tener ese derecho como última instancia, no como una especie de promoción del aborto como una práctica común, como, no, a ver, debe ser el último recurso, pero debe tener garantizada la mujer el derecho a poder ejercerlo de manera libre, y porque sabemos también que en México hay pésimas condiciones de salud, lo comentabas Enrique, en general, pero en particular sobre el tema, no hay educación sexual, no hay una adecuada garantía de los derechos reproductivos en México, no hay educación a niveles de las primeras etapas de la vida estudiantil y demás. O sea, no, es decir, estamos de la patada en ese sentido, pero luego, claro que se practican abortos, pero se hacen de manera clandestina, entonces tampoco el Estado garantiza condiciones de salud para poder practicar esta que es una herramienta técnica al final, que no tiene que ser moral, sino de salud pública, para salvaguardar la vida de una persona. Y además, ya que nos metemos al análisis, podemos debatir sobre el futuro que le queda a los niños y a las mamás y a las parejas cuando ocurre un embarazo no deseado. Bueno, y sobre todo particularmente a temprana edad, que es la mayoría de los casos para los que se buscan. Yo pienso que hemos perdido el tiempo discutiendo entre que si son malditas homicidas de niños o que son es decir, desde el punto de vista conservador, extremista de la derecha, y del otro lado, bueno, pues que me permitan ejercer con absoluto derecho lo que a mi cuerpo, pues yo quiero determinar. Entonces, pienso que hemos perdido demasiado tiempo entre buenos y malos, y bueno, pues si el presidente lo sigue fomentando, pues allá él. Yo creo, tengo esperanza de que no sea un hilo de media y que a partir del caso de Veracruz se generalice en el país. Al revés, los estados están obligados, pero además están obligados desde hace, creo que un par de años, cuando se aprobó en la Corte precisamente. Entonces, yo tengo fe en que los demás, o sea, no se siga pues por esta vía como la de hoy, aprobada hoy. Tocayo. Es, Coincido en lo general con Eric, creo que es un derecho fundamental de la mujer, pero aparte de las referencias que hiciste, Eric, yo sumaría que estamos en una sociedad, pues periodísticamente nos damos cuenta, en donde cada vez más los feminicidios, es decir, las violaciones, es decir, el ataque, la violencia de género, digamos, crece y la mujer es siempre desprotegida. Y por otro lado, es un asunto también pues ya es un vicio, no sé cómo llamarlo de otra manera, también ya es una cultura de los gobiernos, es decir, es exactamente lo mismo que la prostitución. Es decir, bueno, es decir, podemos legalizarla, sí, pero ¿para qué nos metemos en problemas? Mejor pues que la ejerzan clandestinamente, como tú decías hace rato, ¿no? Bueno, ¿para qué nos vamos a meter al problema de reglamentar el asunto de las violaciones o sobre todo del nacimiento de un niño? No, pues mejor que se hagan clandestinos, ¿no? Como tú dijiste. Y es lo mismo que sucede cuando la gente busca
alcohol barato que pueden vender en cualquier tienda porque no está reglamentado y más de 40, 50 muertos porque consumieron. Es decir, México es así, caramba. Es decir, creo que, bueno, hace rato decías que tienes 48 años, Eric. Sí. Perdón, ¿que los cumples en qué mes? Noviembre. En noviembre, pues fíjate que ya los cumpliste desde hace 6 meses, güey, desde que te engendraron, ¿no? Es decir, no había vida. Es decir, la vida es a partir de que te expulsa el vientre de la madre. Es decir, entonces, jugar con ese tipo de cosas, bueno, para resumir, yo creo, mi querido tocayo, que no es un asesinato y no es un pecado que la mujer tenga el derecho a ejercer sobre su cuerpo lo que quiera y que, como en los otros temas que ya hablamos, se tiene que reglamentar para protección de la ciudadana y de los ciudadanos en general. Fíjense que yo en ese sentido, a mí me cuesta siempre mucho trabajo esa discusión porque se centra, pasa un poco como en el tema, y perdón que esté tocando, digamos, no, aquí dirían, es que hay una vida de por medio, como lo manejan, tú lo dices, tocayo, los grupos pro vida, ¿no? Que digamos, hablan de que hay un asesinato de por medio, en fin. Pasa un poco como el tema de los toros, como el tema de la religión, en donde es muy difícil el poder entrar a convencer a alguien que ya tiene un punto de vista y convencer al que tiene el punto de vista contrario. Yo que estoy de acuerdo en que en esa despenalización del aborto, yo siempre voy a un tema para no entrar en el que si es asesinato, si no lo es, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo con quienes piensan lo contrario. Yo creo que lo más importante en este caso es situarnos en la realidad social. Y cuando te sitúas en esa realidad, te vas a dar cuenta que con la legislación o sin ella, los abortos se van a seguir practicando. Y por eso es que es tan importante el legislar, más allá de que si yo esté o no esté de acuerdo. Yo soy digamos, estoy de acuerdo desde hace mucho tiempo, prácticamente de siempre, en esa postura. Pero sin entrar en esa discusión, yo insisto, si esto no va, no porque no se apruebe, va a implicar que vaya a cambiar el hecho de una decisión de una mujer. Es decir, si en este momento hay una niña con 6 semanas de embarazo, ¿sí? Tiene 6 semanas de embarazo y vive en Veracruz. Y estaba en discusión hoy por la mañana esta ley. Si esta ley se hubiese aprobado y esa niña toma la decisión de abortar, ¿sí? Digamos, es su libre voluntad la lleva a decir voy a abortar. ¿Por qué? Porque me abandonaron, porque no tengo condiciones, por la razón que sea. Y es una niña que tiene 15 años y está en esa circunstancia, para ejemplificar. Y se iba a poder acudir, como pasa en el Distrito Federal, podría ir a un hospital en donde la atendieran con todas las condiciones de salubridad para poder no entrar en un mayor peligro. Pero resulta que la resolución fue en contra, no se legalizó. La decisión que esa niña iba a tomar no va a cambiar. Esa niña de todos modos va a abortar. Y esa niña va a buscar abortar en donde sea. Y ante esa situación es la que dejan de ver quienes dicen que protegen la vida, dejan de pensar en que esa niña puede terminarse muriendo en una covacha en donde vayan a practicarle el aborto clandestino porque no está legalizado. Y entonces es en donde yo, digamos, centro mi postura y en donde digo, como legisladores, en este caso como ministros de la Corte, tendrían que basarse en la realidad social. Y la realidad social
te habla de un número, un número creciente de abortos que no van a cambiar así se legalice o no se legalice. Pues démosles condiciones, como sucede en la Ciudad de México, en donde disminuyó el número de mujeres muertas por irse a practicar abortos en la clandestinidad y los hacen. Obviamente hay muchos temas en donde hay médicos que dicen, aunque a mí me lleguen al hospital porque está legalizado, yo no lo voy a practicar porque no coincido con esto. También están en su derecho, ¿sí? Y yo lo respeto. Cada quien tiene derecho a conceptualizar la vida y conceptualizar en temas tan complicados como este. Pero que exista una legislación que las ampare, me parece que es lo que pierden de vista quienes terminan abogando o votando una ley en contra, o en este caso los ministros una resolución de un proyecto. Ese es mi punto de vista, en donde creo que el día que nos centremos, hablábamos hace un rato del bien jurídicamente protegido, aquí podemos hablar de dos, pero en este caso el principal es el de la vida que ya existe, el de la mujer, que además es la decisión, porque su hijo, o será su hijo, para tomar una decisión en ese momento y en donde protejámosla para que no terminen en esos lugares en donde terminen realizándose los abortos. Porque finalmente, digo, por mi parte el tema es esas familias conservadoras, defensoras de la religión particularmente, que es una de las principales obstáculos para el tema, esas mismas familias que hoy se oponen y critican a las mujeres libertinas, son las primeras que cuando la hija se embaraza la mandan con el tío que es médico y no sé qué, y ahí tú resuelves la bronca. O sea, por favor, es un ahora, país, somos un país de doble moral cara, también. Brutal. Donde hay una doble moral y en donde... Doble moral brutal. En donde, y sabes una cosa me llama la atención, yo entiendo que hay posturas ideológicas, no las voy a criticar, ¿sí? Cada quien tiene el derecho, y así como decimos, la mujer tiene el derecho a decidir, también creo que todos tenemos el derecho a pensar y a conceptualizar el tema del aborto como quieras. Y yo respeto a quienes no están de acuerdo. Tampoco se trata de que porque yo pienso distinto los quiera convencer. Yo lo único que les digo es, señores, situémonos en la realidad social. Si me dijeran, a ver, porque ese sería otro cantar. Si el hecho de que no se apruebe la despenalización del aborto implicara que va a desaparecer, que entonces como ya se prohibió, ya no va a existir, bueno, entonces podremos entrar en una discusión diferente. Aquí el tema es la realidad social. Se practican, y se practican no cientos, miles de abortos año con año, y que provocan la muerte, no sé el número, pero de un número muy importante de mujeres que pierden la vida. Pues eso es en lo que tendríamos, del punto del que tendríamos que partir antes de hablar del tema que hablaba mi tocayo del Provida. Pues sí, tocayo. Estoy totalmente de acuerdo, solamente una opinión un poco al margen, pero que finalmente tiene que ver con el asunto. Estoy totalmente de acuerdo con Eric en su última intervención. Me parece que ha hecho gala de liberalismo, de un hombre de avanzada, de izquierda. Me parece que sería un buen elemento para apoyar la cuarta transformación. Ahora sí, ¿verdad? Te lo hiciste.